Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro viaje por la programación neurolingüística. Hoy vamos a hablar de algo que utilizamos todos los días, todo el tiempo, pero pocas veces nos detenemos a analizar y es el lenguaje. No solo las palabras que decimos, sino cómo las decimos y qué significado les damos. En PNL sabemos que el lenguaje es una herramienta poderosa. Puede construir o destruir, motivar o desmotivar, acercar o alejar. En este episodio vamos a descubrir cómo las palabras que elegimos programan nuestra mente y también la de quienes nos escuchan. Y lo más importante, cómo elegir palabras que nos potencien en lugar de limitarnos. En episodios anteriores hablamos de que la PNL no es solo teoría, sino una manera práctica de entender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos reprogramarla. Hoy, antes de meternos de lleno en el tema del lenguaje, quiero hacer un breve repaso. En PNL, partimos de una idea fundamental. Nuestro cerebro procesa la realidad a través de representaciones internas. Dicho de otro modo, lo que creemos, sentimos y hacemos está influido por cómo nos contamos las cosas a nosotros mismos. Y aquí entra el lenguaje. El lenguaje no es simplemente una herramienta para comunicarnos con otros, es también una manera en la que organizamos nuestra experiencia interna. Cuando decimos, esto es imposible, nuestro cerebro recibe esa instrucción como una orden y automáticamente empieza a cerrar posibilidades. En cambio, si cambiamos esa frase por aún no encontré la manera, la mente se abre a buscar alternativas. Fíjate qué poderoso es esto. La diferencia entre sentirse limitado o sentirse con recursos muchas veces depende de una sola palabra o de la forma en la que estructuramos nuestras frases. Por eso en PNL decimos que el lenguaje es un sistema de programación. Nos puede potenciar o nos puede encerrar. Y lo más interesante es que no se trata solo de lo que decimos hacia afuera, sino de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cada diálogo interno, cada frase que repetimos en silencio, va reforzando un mapa mental que usamos para movernos en la vida. Entonces, para arrancar este episodio, quiero que te quedes con esta idea clara. El lenguaje no solo describe la realidad, también la crea. Y si cambiamos las palabras que usamos, empezamos a cambiar las posibilidades que vemos frente a nosotros. Las palabras como comandos mentales. Veamos un ejemplo. Si alguien dice, soy un desastre para las matemáticas, está enviando a su cerebro la orden de comportarse como alguien incapaz en esa materia. Cambiar la frase a estoy aprendiendo a mejorar en matemáticas genera una programación completamente diferente. Cada palabra que usamos refuerza o debilita nuestras creencias. Las palabras son como software para nuestra mente. Ahora que entendemos cómo las palabras funcionan como comandos mentales, podemos ver que cada frase que usamos no es inocente. Es una orden directa a nuestra mente. Cuando decimos no puedo, estamos programando a nuestro cerebro para que deje de buscar soluciones. En cambio, si usamos voy a encontrar la forma, le damos la instrucción de activar la creatividad y los recursos internos. Esto significa que las palabras que repetimos, ya sea en voz alta o en nuestro diálogo interno, son como pequeñas semillas que germinan en nuestra mente. Algunas producen limitaciones y miedos, mientras que otras generan confianza, motivación y acción. Quédate con esta idea. Cada palabra que pronuncias es un comando, y cada comando es un paso en la dirección de tu vida. La pregunta es, ¿estás programándote para avanzar o para frenarte? Realizaremos un nuevo ejercicio. Toma papel y lápiz. Escribe 3 frases que uses con frecuencia para describirte o describir lo que haces. Te doy unos ejemplos. No tengo tiempo. No puedo. Siempre me sale mal.
Ahora cambia esas frases por formulaciones más positivas o de posibilidad. Por ejemplo, no tengo tiempo por voy a organizarme para hacerlo, o no puedo por estoy buscando la manera de lograrlo. Este simple cambio en las palabras que usamos realmente modifica la forma en que nuestro cerebro funciona. Imaginemos que decimos no puedo con esto. Inmediatamente nuestro cerebro recibe la orden de cerrar puertas, de dejar de intentar, porque ya le dimos el comando de que es imposible. En cambio, si reemplazamos esa frase por algo como ¿cómo podría hacerlo? O voy a encontrar la manera, lo que sucede es que el cerebro empieza a trabajar distinto. Ya no busca excusas ni justificaciones, sino soluciones. Es como si activáramos un radar interno que empieza a detectar caminos que antes ni siquiera habíamos considerado. Nuestro sistema nervioso, y especialmente el inconsciente, responde al lenguaje como si fuera un mapa. Cuando cambiamos la manera de formular la pregunta, cambiamos la ruta que la mente sigue, y en ese cambio empiezan a aparecer nuevas opciones, nuevas ideas y hasta nuevas oportunidades que antes parecían invisibles. Así que no se trata de magia, sino de neurociencia aplicada. El cerebro reorganiza su búsqueda de información según la orden que recibe del lenguaje. Si damos una orden cerrada, la mente se bloquea. Si damos una orden abierta, la mente explora. Ese pequeño ajuste en las palabras termina generando grandes resultados en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. El poder de las etiquetas. Cuando decimos soy tímido o soy impuntual, estamos usando una etiqueta de identidad. Estas etiquetas son muy difíciles de cambiar, porque no las vemos como comportamientos, sino como quienes somos. En PNL, transformamos las etiquetas en comportamientos temporales. En lugar de soy tímido, decir, a veces me siento más reservado en ciertas situaciones. Esto abre la puerta al cambio. La clave está en separar la identidad de la conducta. No sos tus hábitos, sos alguien que puede cambiarlos. Realizaremos un nuevo ejercicio. Piensa en una etiqueta que te hayas puesto a ti mismo o que alguien más te haya dicho. Ahora, reescríbela como un comportamiento que puede variar. Por ejemplo, soy malo para hablar en público, cámbiala por necesito más práctica para sentirme cómodo hablando en público. Lo interesante de esta reformulación es que no niega la dificultad. No se trata de pensar de manera ingenua o de negar lo que realmente cuesta. Al contrario, la dificultad está ahí, la reconocemos, pero en lugar de convertirla en un muro, la transformamos en un escalón. Cuando decimos frases como esto es difícil, pero puedo aprender, o todavía no lo sé, pero estoy en proceso de descubrirlo, le estamos enviando a nuestro cerebro un mensaje completamente diferente. En lugar de cerrarse y sentir que la situación es un callejón sin salida, nuestra mente recibe el permiso de abrirse al crecimiento. Este tipo de lenguaje crea un espacio interno donde la dificultad no es sinónimo de fracaso, sino de oportunidad. La palabra pero o expresiones como todavía no le indican al inconsciente que la historia no termina ahí, que aún hay margen para avanzar, probar, equivocarse y mejorar. En la práctica, ese pequeño cambio de palabras modifica nuestras emociones. Pasamos de sentir frustración y bloqueo a experimentar curiosidad y apertura. Es como pasar de chocar contra una pared a ver una puerta que no habíamos notado. Así, la reformulación no borra lo que cuesta, sino que nos ayuda a colocarlo en un marco distinto, donde cada obstáculo se convierte en un maestro y cada dificultad en un trampolín para crecer. Cambiar una sola palabra puede cambiar tu estado emocional. Vamos a realizar un ejercicio práctico. Voy a decir una frase y quiero que la transformes mentalmente. Tengo un problema enorme. Esto es muy difícil.
¿Por cuál las cambiarías? Por favor, déjalo en los comentarios. Te invito a practicar durante esta semana, detectar palabras limitantes, sustituirlas por palabras empoderadoras, observar cómo cambia tu estado emocional y tus resultados. Recuerda, las palabras que eliges programan tu vida, así que elige bien. Llegamos al final de este episodio. Hoy descubrimos cómo las palabras no son simples sonidos, son auténticos comandos mentales que programan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Quiero que te quedes con esta idea. Cada palabra que eliges puede abrirte puertas o cerrártelas. Puede reforzar tus límites o expandir tus posibilidades. El lenguaje es como el código de un programa, y tú eres quien decide qué programa instalar en tu mente. Así que te invito a hacer un pequeño ejercicio en tu día a día. Escucha las palabras que usas contigo mismo. ¿Estás hablando de una forma que te empodera o de una forma que te limita? Y cada vez que te encuentres usando un lenguaje que te encierra, haz una pausa, respira y prueba a reformularlo. Esa pequeña acción puede marcar una enorme diferencia. Recuerda, cambiar tus palabras es cambiar tu mundo interior. Bienvenidos a Mente en Acción. ¿Alguna vez conociste a alguien y sentiste una conexión inmediata, como si lo conocieras de toda la vida? ¿O al contrario, te pasó de hablar con alguien y sentir que simplemente no había química? Eso es rapport, la habilidad de crear conexión instantánea. Hoy vamos a descubrir qué es, por qué es tan importante en la PNL y cómo podés empezar a aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tus relaciones personales, profesionales y hasta con vos mismo. ¿Qué es el rapport? El rapport no es solo una técnica de comunicación, es casi como un estado compartido. Es cuando, sin darnos cuenta, empezamos a sentir que la otra persona nos entiende de verdad. Seguro te pasó. Estás hablando con alguien y de repente todo fluye. No tenés que forzar las palabras, el silencio no incomoda y pareciera que hasta piensan parecido. Eso es rapport en acción. Lo interesante es que este fenómeno ocurre en muchos niveles a la vez. A nivel físico, porque nuestro cuerpo empieza a compasarse con el del otro. A nivel verbal, porque adoptamos palabras y frases similares. Y a nivel emocional, porque empatizamos con su estado interno. En PNL se considera la base de toda comunicación efectiva. No se trata de manipulación, sino de crear un puente auténtico donde las ideas pueden fluir y los vínculos se fortalecen. La PNL nos muestra que este encuentro no es casualidad, sino algo que podemos aprender a crear de manera consciente. Y cuanto más lo practicamos, más natural se vuelve. El rapport es la llave que abre la puerta a la confianza. No significa que estemos de acuerdo en todo con el otro, ni que tengamos que pensar igual, sino que nos encontramos en un terreno común donde la comunicación es posible, genuina y fluida. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia sobre el rapport? Cuando dos personas entran en sintonía, ocurre algo fascinante en su cerebro. Se produce lo que se llama sincronización neural. Esto significa que las ondas cerebrales de ambos tienden a alinearse, como si dos emisoras de radio se sintonizaran en la misma frecuencia. Esta sincronización facilita la comprensión mutua y hace que las ideas fluyan con menos esfuerzo. A nivel fisiológico también hay cambios notables. Por ejemplo, el ritmo cardíaco y la respiración pueden llegar a acompasarse de manera natural cuando sentimos conexión con alguien. Esto se ha comprobado en estudios de psicología social y neurociencia. Cuando estamos en rapport, nuestros cuerpos literalmente bailan al mismo ritmo. Además, el rapport activa en el cerebro las llamadas neuronas espejo, responsables de la empatía. Son las que nos permiten sentir lo que el otro siente, imitar gestos sin darnos cuenta o incluso emocionarnos cuando vemos a alguien llorar o reír. En un estado de rapport,
Estas neuronas trabajan intensamente, creando una especie de espejo emocional entre vos y la otra persona. Esto explica por qué, cuando estamos en rapport, las conversaciones parecen más fluidas, las negociaciones más fáciles y los vínculos más profundos. El cerebro interpreta esa sintonía como seguridad y confianza, y por eso baja las defensas, permitiendo una comunicación más abierta y auténtica. Lo importante aquí es entender que el rapport no es magia, sino un proceso natural que ocurre en nuestro sistema nervioso. Y lo mejor, podemos aprender a generarlo de manera consciente, utilizando herramientas de la PNL para acelerar esa conexión. Técnicas prácticas para crear rapport. La importancia de la escucha activa. Escuchar más de lo que se habla. Validar emociones con frases como "entiendo lo que sentís". La escucha activa va mucho más allá de oír palabras. Significa estar presente con toda tu atención. No se trata de pensar que vas a responder, sino de conectar con el tono, los gestos y hasta lo que no se dice. En PNL, escuchar activamente nos ayuda a descubrir el mapa mental del otro, a entender cómo percibe el mundo. Cuando alguien siente que lo escuchan de verdad, se abre, confía y se genera rapport de manera natural. Un tip práctico: usa pequeñas señales como asentir, mantener contacto visual o devolver frases breves como "entiendo" o "te sigo". Eso le confirma al otro que lo valorás y refuerza la conexión. Escuchar activamente es sencillo, pero tiene un poder enorme para crear vínculos auténticos. Lenguaje corporal, postura, gestos y contacto visual. Técnica del matching and mirroring, que significa imitar sutilmente la postura y tono del otro. Nuestro cuerpo comunica tanto como nuestras palabras. Una sonrisa, la forma en que inclinamos la cabeza o incluso cómo usamos las manos envían mensajes directos al inconsciente de la otra persona. En el rapport, el espejeo o mirroring es una herramienta poderosa. Consiste en reflejar de manera natural y sutil los gestos, la postura o el ritmo del otro. Esto no es imitar como un espejo, sino acompañar su lenguaje corporal para transmitir "estoy en sintonía con vos". Cuando aplicamos este principio, la otra persona se siente comprendida, relajada y abierta, porque su cerebro interpreta que compartimos un mismo estado. Y es justamente en ese estado donde la conexión se vuelve más auténtica. El tono y ritmo de la voz. Ajustar velocidad, volumen y entonación para compasarse con el interlocutor. La voz es una de las herramientas más influyentes en la creación de rapport. No solo lo que decimos importa, sino cómo lo decimos. El tono transmite emociones. Un tono cálido y calmado invita a la confianza, mientras que uno brusco puede generar distancia. El ritmo también juega un papel clave. Si alguien habla despacio y pausado y nosotros respondemos de manera acelerada, el cerebro detecta una desconexión. En cambio, al acompasar nuestro ritmo al de la otra persona, enviamos una señal inconsciente de sincronía. Es como si la voz dijera: "Te entiendo, estoy en tu misma frecuencia". Y esa simple sintonía abre la puerta a una comunicación más profunda. El poder de las palabras. Usar el mismo tipo de lenguaje, visual, auditivo, kinestésico, que utiliza la otra persona. Las palabras no son solo sonidos, son etiquetas que moldean nuestra forma de percibir la realidad. Una misma situación puede sentirse pesada o ligera según cómo la nombramos. Por ejemplo, no es lo mismo decir "tengo un problema" que decir "tengo un desafío". Las palabras activan imágenes, emociones y hasta reacciones físicas en quien las escucha. Por eso, cada palabra que elegimos puede abrir posibilidades o cerrarlas. Al usar un lenguaje positivo, flexible y consciente, no solo transformamos nuestra comunicación con los demás,
sino también el diálogo que mantenemos con nosotros mismos. En esta parte realizaremos un pequeño ejercicio para poner en práctica lo que acabamos de aprender. La actividad consistirá en identificar ejemplos de rapport en parejas. Ejercicio de rapport en pareja o con alguien cercano. 1. Sentarse frente a frente. 2. Uno cuenta algo sencillo, por ejemplo, qué hizo en el día. 3. El otro practica matching y mirroring en postura, gestos y tono de voz. 4. Luego cambian de rol. Si estás mirando este episodio solo, no te preocupes. Busca luego a alguien cercano y anímate a probarlo. Vas a notar que la conversación se vuelve más fluida, que hay más sonrisas y menos silencios incómodos. Eso es rapport en acción. Recuerden que la teoría es importante, pero la práctica es lo que realmente nos ayuda a integrar estas habilidades. Cada pequeño intento nos acerca a comunicarnos de manera más efectiva y a conectar mejor con los demás. Sigan practicando y observando cómo cambia su interacción día a día. El rapport no es algo que solo usamos en el trabajo o en presentaciones. En la vida cotidiana lo aplicamos sin darnos cuenta todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos con un amigo y adoptamos un tono de voz parecido al suyo, cuando escuchamos atentamente a un familiar que nos cuenta su día, o cuando nos inclinamos ligeramente hacia alguien mientras conversamos para mostrar interés, estamos construyendo rapport. Incluso en situaciones simples, como pedir indicaciones en la calle o interactuar con un compañero de trabajo, reflejar suavemente el lenguaje corporal o el ritmo de la voz del otro ayuda a que la comunicación sea más fluida y agradable. Practicarlo cada día significa ser conscientes de cómo nos acercamos a los demás, no para manipular, sino para crear conexiones genuinas. Cuanto más lo integramos, más fáciles y naturales se vuelven nuestras relaciones, y más confianza y cooperación generamos a nuestro alrededor. Cuando usas el rapport de manera honesta, creas puentes. No se trata de convencer al otro de algo que no quiere, sino de abrir un espacio donde la comunicación fluya de forma natural. El rapport es una de las herramientas más poderosas de la PNL porque nos recuerda algo básico. Todos buscamos sentirnos comprendidos y aceptados. Y cuando vos aprendes a crear conexión auténtica, no solo mejoran tus relaciones, también crece tu capacidad de influir positivamente en los demás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente en Acción. Hoy hablaremos de una habilidad esencial, la calibración, es decir, la capacidad de leer el lenguaje no verbal, una herramienta poderosa para comprender más allá de las palabras y conectar mejor con los demás. La calibración es la habilidad de observar con atención los cambios sutiles en el comportamiento de una persona, su postura, sus microexpresiones, la respiración, el tono de voz. Es como tener un radar interno que te permite captar lo que la otra persona realmente siente, aunque no lo diga. No se trata de adivinar pensamientos, sino de desarrollar sensibilidad hacia las señales que constantemente transmitimos con el cuerpo. La calibración es como afinar un instrumento musical. Necesitas prestar atención a cada detalle para que la melodía sea armónica. En PNL se trata de entrenar nuestra capacidad de observar a la otra persona en profundidad. Cada individuo tiene una manera única de expresarse con su cuerpo, su tono y sus gestos. Cuando calibramos, lo primero es establecer una referencia, reconocer cómo se comporta la persona en un estado neutro o relajado. Ese punto de partida nos permite luego detectar cualquier cambio por pequeño que sea. Imagina que alguien está conversando contigo y de pronto baja el ritmo de su voz, desvía la mirada o cruza los brazos. Esos cambios, comparados con su estado inicial,
son indicadores de que algo se modificó en su experiencia interna. La calibración no busca adivinar ni etiquetar lo que pasa en la mente de la otra persona. Más bien, nos permite ser observadores atentos, receptivos y conscientes de que la comunicación humana es dinámica y va más allá de las palabras. El 93% de la comunicación es no verbal. Nuestro cuerpo revela emociones reales incluso cuando intentamos ocultarlas. Una sonrisa forzada, un parpadeo más rápido o un cambio en la postura pueden ser señales que revelan estados internos. Cuando aprendes a leer estas señales, no solo entiendes mejor a los demás, sino que también respondes de manera más empática. Imagina que las palabras son apenas la punta del iceberg. Lo que decimos con la boca representa una fracción muy pequeña de lo que realmente comunicamos. Debajo de esa superficie, el cuerpo está transmitiendo constantemente mensajes que muchas veces contradicen o refuerzan lo que decimos. Un simple cruce de brazos puede indicar cierre, incomodidad o incluso frío. Una mirada sostenida puede reflejar interés, seguridad o en algunos casos desafío. La forma en que alguien mueve las manos al hablar, si se inclina hacia adelante o se aleja, si su voz sube o baja de intensidad, todo eso forma parte del discurso silencioso. Lo más fascinante es que el cuerpo no sabe mentir. Aunque las palabras busquen ocultar o disimular, el lenguaje corporal deja escapar pequeñas fugas de verdad. Por eso, cuando aprendemos a leer estos códigos, tenemos acceso a una capa mucho más profunda de la comunicación humana. En PNL decimos que escuchar no es solo con los oídos, sino con los ojos, con la piel y con toda nuestra atención, porque el cuerpo siempre está hablando, incluso cuando las palabras callan. Microseñales y cambios sutiles. Cuando hablamos de microseñales, nos referimos a esos pequeños cambios que ocurren en el cuerpo o el rostro de una persona en fracciones de segundo. Pueden ser un leve movimiento de cejas, una sonrisa que aparece y desaparece rápidamente, un cambio en el tono de la piel o incluso un microgesto de incomodidad que apenas se percibe. Lo fascinante de estas señales es que, aunque son muy sutiles, revelan mucho más de lo que imaginamos. Nuestro inconsciente las capta, aunque la mente consciente muchas veces no lo note. Por ejemplo, alguien puede decir que está de acuerdo con una idea, pero su mirada se desvía, sus labios se aprietan apenas o su postura se retrae. Esa contradicción es una pista valiosa. Nos está mostrando lo que siente más allá de las palabras. Aprender a calibrar estos cambios sutiles no significa que tengamos que convertirnos en detectores de mentiras. La idea es entrenar la observación para reconocer cuando algo cambia en el estado emocional de la persona. Al hacerlo, podemos ajustar nuestra comunicación, generar más confianza y responder de una manera más empática y efectiva. Calibrar significa notar estos cambios sin juzgarlos, solo registrarlos como información valiosa. Ahora hagamos un ejercicio sencillo para practicar la calibración en tu vida diaria. No necesitas un laboratorio ni una situación especial, solo atención. Paso 1. Elige a alguien cercano, puede ser un amigo, un compañero de trabajo o un familiar. Mientras conversas con esa persona, obsérvala en un momento tranquilo cuando esté relajada. Ese será tu punto de referencia. Cómo se sienta, cómo coloca las manos, su tono de voz, su respiración. Paso 2. A medida que la charla avanza, comienzas a notar los cambios. ¿Se inclinó hacia adelante? ¿Se cruzó de brazos? ¿Sonrió más? ¿Su voz se aceleró o se volvió más suave? Esos pequeños detalles son pistas valiosas de cómo se va modificando su estado interno. Paso 3. Haz una prueba consciente. Puedes hacer una pregunta neutral y luego otra que toque un tema más emocional.
Observa cómo varían sus gestos o expresiones. La idea no es juzgar ni intervenir, sino entrenar tu ojo y tu oído para captar la diferencia. Cuanto más practiques, más natural será detectar estas señales. Con el tiempo, empezarás a notar incluso cambios sutiles en la respiración o en el ritmo con que alguien parpadea. Esa es la esencia de la calibración, sensibilidad y presencia. La calibración y la empatía. Cuando calibramos no es para manipular, sino para conectar mejor. Al notar que alguien está incómodo, podemos ajustar nuestra forma de hablar o simplemente mostrar más comprensión. Es un puente hacia la empatía porque leer las señales nos invita a responder con sensibilidad en lugar de quedarnos solo con las palabras. La calibración no es solo observar a la otra persona como si estuviéramos haciendo un análisis clínico. Es, sobre todo, un acto de empatía. Cuando prestamos atención a las microseñales, a los cambios de postura o a la expresión en el rostro, no lo hacemos para juzgar, sino para comprender mejor cómo se siente el otro. La empatía se fortalece cuando dejamos de escuchar únicamente las palabras y empezamos a percibir el estado emocional que hay detrás de ellas. Por ejemplo, notar que alguien dice, estoy bien, pero su tono es apagado y sus hombros caen. Nos invita a ofrecer contención o apoyo. La calibración en este sentido se convierte en una herramienta para conectar de manera más humana y auténtica. Cuando calibramos con empatía, no buscamos controlar ni manipular, sino crear un espacio en el que la otra persona se sienta comprendida y segura. Esa es la base de cualquier relación profunda, hacer sentir al otro que realmente es visto, escuchado y valorado. Imaginemos esta situación. Le preguntas a un amigo cómo está y él te responde con un todo bien. Si te quedas solo con las palabras, pensarás que en verdad está bien, pero si calibras, notas que su voz suena más baja de lo habitual, que evita mirarte a los ojos y que sus hombros están ligeramente encogidos. Aquí entra la empatía. En lugar de seguir la conversación como si nada, puedes decirle algo como, te noto un poco apagado, ¿querés hablar de lo que te pasa? Ese simple gesto muestra que realmente lo viste, lo escuchaste más allá de las palabras y que estás dispuesto a acompañarlo. Esa es la magia de la calibración con empatía. No se trata de adivinar, sino de estar presente y ofrecer al otro un espacio de confianza. Puedes entrenar tu calibración en cualquier momento. Observa a las personas en lugares públicos. Mira entrevistas en la televisión y detecta gestos frente a preguntas incómodas. Practica con amigos. Intenta notar cuando algo les cambia internamente. Mientras más entrenas, más natural se vuelve. La calibración es como aprender un nuevo idioma, el idioma silencioso del cuerpo. Cuanto más lo practiques, más descubrirás lo que hay detrás de las palabras. Recuerda, la clave no está en juzgar, sino en observar con curiosidad y respeto. Así podrás fortalecer tus relaciones, mejorar tu comunicación y crear conexiones mucho más auténticas. Hola y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a descubrir el arte de hacer preguntas poderosas con la PNL, porque las respuestas que obtenemos en la vida dependen en gran parte de la calidad de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Las preguntas son mucho más poderosas de lo que solemos imaginar. Cada vez que formulamos una pregunta, estamos dirigiendo la atención de nuestra mente, como si encendiéramos una linterna en medio de la oscuridad. Lo interesante es que el cerebro no puede evitar buscar una respuesta. Incluso cuando no lo hacemos de manera consciente, nuestra mente empieza a explorar caminos, a conectar ideas, a revisar recuerdos y experiencias para intentar dar sentido a lo que preguntamos. Por eso decimos que las preguntas son como un imán. Atraen pensamientos, emociones y acciones en la dirección que marcamos.
Si la pregunta es limitante, como ¿por qué siempre me sale mal? El imán atraerá excusas, justificaciones y más frustración. Pero si la pregunta abre posibilidades, como ¿qué puedo hacer diferente esta vez? Entonces ese imán atrae creatividad, aprendizaje y soluciones. En la PNL entendemos que las preguntas funcionan como un GPS interno. Cada vez que preguntas algo, tu mente se pone en marcha para llevarte hacia un destino. Y ese destino puede ser un callejón sin salida o una autopista hacia nuevas oportunidades. La clave está en la calidad de la pregunta que haces. Preguntas que limitan versus preguntas que empoderan. Las preguntas que nos hacemos día a día son como filtros que determinan cómo interpretamos la vida. Algunas preguntas nos limitan porque encierran presuposiciones negativas. Por ejemplo, cuando te decís, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Lo que estás haciendo es asumir que los problemas son inevitables, que vos no tenés poder y que estás atrapado en un ciclo sin salida. Esa pregunta cierra puertas, apaga tu energía y te deja en un lugar de víctima. En cambio, las preguntas que empoderan cambian radicalmente el panorama. Imagina que en lugar de decir, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Preguntas, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿O qué recurso interno puedo usar para manejarlo mejor? Esas preguntas no niegan la dificultad, pero te colocan en una posición activa de protagonista. Te abren opciones, despiertan tu creatividad y hacen que tu mente empiece a buscar caminos en lugar de excusas. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Las preguntas limitantes te llevan hacia abajo, hacia la resignación, mientras que las preguntas poderosas son escalones que te ayudan a subir, a mirar las cosas desde otro ángulo y a encontrar nuevas posibilidades. El metamodelo de la PNL, uno de los aportes más poderosos de la programación neurolingüística, es el metamodelo del lenguaje. Este modelo nos muestra cómo, al comunicarnos, no describimos la realidad tal cual es, sino que la simplificamos, la distorsionamos y la generalizamos. Y lo hacemos porque nuestro cerebro necesita procesar la enorme cantidad de información que recibimos a cada instante. El problema es que, en esa simplificación, muchas veces perdemos claridad y precisión. Decimos frases como nunca me escuchan, soy un desastre o ellos no me entienden. Pero, ¿realmente es nunca? ¿Realmente sos un desastre en todo lo que haces? ¿Quiénes son ellos? El metamodelo nos invita a recuperar la información perdida y cuestionar esas distorsiones a través de preguntas específicas. Por ejemplo, si alguien dice siempre fracaso, podés preguntar, ¿siempre? ¿Podés darme un ejemplo donde no fracasaste? Si alguien afirma nadie me quiere, podés indagar, nadie en absoluto. ¿Podés pensar en una persona que sí se preocupe por vos? Estas preguntas parecen simples, pero lo que hacen es abrir grietas en esas creencias rígidas que limitan la experiencia. Nos permiten ver que muchas veces la forma en que hablamos de nosotros mismos o de los demás no refleja la verdad completa, sino un filtro, un recorte. El metamodelo es como una lupa que nos ayuda a ir más allá de las palabras, para descubrir el mapa oculto detrás de ellas. Y cuando hacemos ese ejercicio, recuperamos poder, claridad y posibilidades nuevas. Ejercicio práctico, reformulando preguntas. Es momento de pasar de la teoría a la práctica, porque no alcanza con entender intelectualmente la diferencia entre una pregunta limitante y una pregunta poderosa. Hay que experimentarlo en carne propia. En este ejercicio vamos a tomar frases que seguramente escuchaste o incluso te repetiste a vos mismo y vamos a transformarlas. ¿Por qué? Porque las preguntas que nos hacemos tienen un impacto inmediato en nuestro estado emocional. Una sola palabra puede llevarnos a sentirnos bloqueados o, por el contrario,
abrir la puerta a nuevas posibilidades. Quiero que lo vivas conmigo. Vas a escuchar una pregunta limitante y luego te voy a proponer una reformulación. La clave es que notes cómo cambia tu energía interna, tu manera de pensar y hasta la forma en que tu cuerpo reacciona. Comencemos. Pensá en una situación que te preocupa o en un desafío actual. Ahora escribí la primera pregunta que te viene a la mente sobre eso. Pregúntate, ¿esa pregunta me abre opciones o me encierra más en el problema? Si es limitante, probemos reformularla. Te doy un ejemplo para reformular. En lugar de ¿por qué no puedo lograrlo?, podrías preguntarte ¿qué necesito aprender o cambiar para lograrlo? También podría ser, en lugar de ¿por qué no me entienden?, probá con ¿cómo puedo expresar mejor lo que siento? Si te diste cuenta, al reformular una sola pregunta, cambió por completo la dirección de tu pensamiento. Antes, la mente se enfocaba en la limitación, en el problema, en lo que no se podía. Pero al transformar la pregunta, abriste una puerta hacia la posibilidad, hacia una nueva perspectiva. Esto demuestra algo fundamental en la PNL. La calidad de nuestras preguntas determina la calidad de nuestras respuestas. Y cuanto más poderosas son nuestras preguntas, más recursos creativos y soluciones aparecen. Te invito a practicar esta reformulación durante la semana. Cada vez que notes una pregunta limitante en tu mente, detente y pregúntate, ¿cómo podría transformarla en una pregunta que me empodere, que me dé opciones y me acerque a lo que quiero? Porque las preguntas son como faros. Según hacia dónde apunten, iluminan un camino de escasez o un camino de abundancia. La elección está en vos. Preguntas poderosas para la vida diaria. Ahora que ya entendemos la diferencia entre preguntas limitantes y preguntas empoderadoras, es momento de llevar este conocimiento a lo práctico, a tu día a día. Porque la verdadera transformación ocurre cuando empezás a aplicar estas herramientas en situaciones reales, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida personal. Imagina que cada día tuvieras un pequeño set de preguntas que funcionen como brújula, que te ayuden a mantenerte enfocado, motivado y resiliente. Preguntas que no solo respondes con la mente, sino que despiertan emociones nuevas y te conectan con tu propio potencial. La PNL nos enseña que las preguntas poderosas no son frases mágicas, son disparadores de conciencia. Y cuanto más las practiques, más natural se volverá para vos pensar de manera expansiva en lugar de quedarte atrapado en patrones limitantes. Así que ahora vamos a explorar algunas de estas preguntas que podés empezar a incorporar desde hoy mismo en tu vida y vas a ver cómo cambian tu forma de mirar cada desafío. ¿Qué quiero realmente en esta situación? ¿Qué recursos tengo que aún no estoy usando? ¿Qué acción pequeña puedo dar hoy para acercarme a mi objetivo? Estas preguntas te llevan a un estado de mayor conciencia y te impulsan a pasar a la acción. Hemos llegado al final de este episodio y quiero que te quedes con una idea clave. Las preguntas que nos hacemos determinan el rumbo de nuestra vida. Si preguntamos desde la limitación, obtenemos respuestas que nos encierran. Pero si aprendemos a formular preguntas poderosas, se abre un universo de posibilidades frente a nosotros. La programación neurolingüística nos enseña que no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a hacer las preguntas correctas. Cada vez que reformulas una pregunta, estás entrenando a tu mente para enfocarse en soluciones, en aprendizajes y en caminos nuevos que quizás antes no veías. Te invito a que observes tu diálogo interno a lo largo de esta semana. Detecta esas preguntas que te frenan y transfórmalas en preguntas que te impulsen. Cada vez que te encuentres en un desafío, cambia la pregunta. En lugar de preguntarte ¿por qué?, probá con ¿para qué?, o ¿cómo?. Te aseguro que las respuestas que obtengas serán muy diferentes.
Ese pequeño cambio puede ser el inicio de una gran transformación. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Mente en Acción. ¿Te ha pasado que estás hablando con alguien y sentís que no te escucha de verdad? O quizás al revés, que vos mismo estabas presente físicamente pero tu mente estaba en otro lado. En este episodio vamos a descubrir cómo la escucha activa, combinada con las técnicas de la PNL, puede transformar la manera en que nos comunicamos y conectamos con los demás. La mayoría de las personas creen que escuchar es simplemente estar en silencio mientras el otro habla, pero la escucha activa va mucho más allá. Significa estar presente de verdad, con la mente y con el corazón. Es mucho más que oír palabras. Significa prestar atención plena al otro, a lo que dice, cómo lo dice y lo que no está diciendo con palabras. Es un arte de estar presente, de validar al otro y de crear un espacio de confianza en la comunicación. Implica dejar de lado las distracciones, como pensar en lo que vamos a responder o en nuestros propios problemas, y poner toda nuestra atención en la persona que tenemos enfrente. Cuando practicamos la escucha activa, nos abrimos a captar no solo las palabras, sino también las emociones, los silencios y los matices detrás del mensaje. Escuchar activamente es como decirle al otro: lo que decís importa, vos importás. Y ese simple acto puede generar un nivel de conexión y confianza que pocas veces logramos en conversaciones cotidianas. En definitiva, escuchar activamente es escuchar con todo nuestro ser, los oídos, la vista, la mente y el corazón. Cuando practicamos la escucha activa, nuestro cerebro libera oxitocina, la hormona de la confianza. Al mismo tiempo, bajan los niveles de estrés en la otra persona porque se siente comprendida. Escuchar con atención no solo mejora nuestras relaciones, también calma y fortalece nuestra propia mente. La escucha activa no es solo una habilidad social, también tiene un fuerte respaldo científico. Estudios en neurociencia han demostrado que cuando escuchamos de manera atenta, nuestro cerebro activa áreas relacionadas con la empatía y la comprensión emocional. Es decir, no solo registramos las palabras, sino que literalmente nos ponemos en el lugar del otro. Además, escuchar profundamente activa procesos de resonancia neuronal, lo que significa que nuestro cerebro refleja, como un espejo, los estados emocionales de la persona con la que estamos interactuando. Por eso, cuando alguien nos escucha de verdad, sentimos alivio, conexión y confianza. Desde la perspectiva de la PNL, la escucha activa se entiende como una herramienta para acceder al mundo interno del otro, su mapa mental, sus creencias y sus emociones. Es como afinar un instrumento. Cuanto más precisa sea tu escucha, mejor podrás comprender y acompañar a la otra persona. En definitiva, la ciencia confirma lo que la experiencia nos demuestra. Escuchar no es pasivo, es un acto transformador. Técnicas de PNL para escuchar mejor. Rapport auditivo. El rapport auditivo es la capacidad de crear sintonía a través de la forma en que usamos la voz. No se trata solo de las palabras, sino de elementos como el tono, el ritmo, la velocidad y hasta las pausas que hacemos al hablar. Cuando una persona habla despacio y con calma, y nosotros respondemos acelerados, se genera una desconexión. En cambio, si ajustamos nuestra manera de hablar para reflejar la del otro, la comunicación se siente más fluida y natural. Es como bailar al mismo compás. Si seguimos el ritmo, la conexión se fortalece. Un ejemplo simple. Si tu interlocutor habla en un tono suave y pausado, podés acompañar esa cadencia con tu propia voz. No es imitarlo, sino crear un puente auditivo que haga sentir al otro escuchado y comprendido. La PNL nos enseña que este pequeño ajuste genera confianza casi de inmediato.
Nuestro sistema nervioso percibe esa sintonía como una señal de seguridad y cercanía. Por eso, el rapport auditivo no es solo una técnica, es una herramienta poderosa para mejorar cualquier conversación. Reformulación. La reformulación es una de las técnicas más poderosas para demostrar escucha activa. Consiste en devolver con tus propias palabras lo que la otra persona acaba de decir, resaltando lo esencial de su mensaje. Este simple acto tiene un doble efecto. Por un lado, la persona siente que realmente la entendiste, y por otro, vos mismo asegurás que interpretaste bien el mensaje. Es como poner un espejo delante de las palabras del otro, pero con un ángulo nuevo que aporta claridad. Por ejemplo, si alguien dice, me siento muy cansado en el trabajo, como si nunca llegara a terminar nada, podés responder, lo que me decís es que el trabajo te está resultando agotador y sentís que no avanzás. Nota que no es repetir de manera literal, sino tomar la esencia del mensaje y devolverla. Esto crea un círculo de validación, confianza y apertura. Muchas veces, al escuchar su pensamiento reformulado, la persona misma encuentra nuevas perspectivas o se siente aliviada, porque alguien logró expresar con claridad lo que estaba sintiendo. En PNL, la reformulación también ayuda a identificar patrones de lenguaje que pueden estar limitando a la persona y abrir espacio a nuevas formas de ver la situación. En PNL, la reformulación también ayuda a identificar patrones de lenguaje que pueden estar limitando a la persona y abrir espacio a nuevas formas de ver la situación. Leer el lenguaje no verbal. Escuchar no se limita únicamente a las palabras. Gran parte de la comunicación humana ocurre a través de lo que no decimos. Gestos, posturas, microexpresiones, cambios en la respiración o incluso en el tono de voz. En PNL, prestar atención al lenguaje no verbal es clave para entender lo que realmente está pasando en la experiencia interna de la otra persona. Por ejemplo, alguien puede decir "estoy bien" con palabras, pero al mismo tiempo apartar la mirada, encogerse de hombros o hablar en un tono bajo. Ese contraste entre lo verbal y lo no verbal nos da pistas de que tal vez hay un trasfondo emocional diferente. Leer el lenguaje no verbal no significa adivinar lo que el otro siente, sino observar con curiosidad y respeto, y luego contrastar lo que percibimos con preguntas abiertas. Algo tan simple como decir, noto que lo decís en un tono muy bajo. ¿Querés contarme más? Puede abrir la puerta a una conversación mucho más auténtica. En la práctica, escuchar con los oídos y con los ojos al mismo tiempo nos vuelve oyentes más completos. La PNL nos invita a ver las palabras como una parte del mensaje y el cuerpo como la traducción emocional de lo que está ocurriendo. Ahora pasemos a la práctica, porque la mejor forma de comprender la escucha activa es experimentándola. Te propongo este sencillo ejercicio. Piensa en una persona cercana con la que puedas conversar unos minutos, ya sea un amigo, familiar o compañero de trabajo. Durante la charla, pon tu atención en 3 niveles. 1. Escucha las palabras. Concéntrate en lo que dice literalmente, en el contenido de su mensaje. 2. Observa el lenguaje no verbal. Presta atención a sus gestos, movimientos, cambios en el tono o en la velocidad al hablar. 3. Percibe las emociones detrás. Pregúntate, ¿qué puede estar sintiendo mientras me habla? La clave aquí es no interrumpir, no adelantarse a responder, ni preparar tu respuesta mientras la otra persona habla. Simplemente escuchar. Y cuando llegue tu turno, en lugar de dar una opinión inmediata, probá con una reformulación breve. Por ejemplo, si entiendo bien, lo que me querés decir es que te sentís frustrado porque no te reconocieron tu esfuerzo, ¿no? Al hacer esto, no solo validas al otro, sino que también confirmás que realmente entendiste su mensaje.
Muchas veces, esa simple reformulación es lo que hace que la otra persona sienta alivio y conexión. Al finalizar el ejercicio, reflexiona sobre lo que ocurrió. ¿Cómo cambió la calidad de la conversación al escuchar de esta manera? ¿Qué descubriste que normalmente hubieras pasado por alto? Este ejercicio muestra que la escucha activa no es solo oír, es estar presente con todo tu ser. Cada vez que practicamos, fortalecemos nuestra capacidad de crear vínculos más auténticos, generar confianza y comprender en profundidad a quienes nos rodean. Recordá, escuchar es un regalo y entre más lo practicas, más transforma tus relaciones. La escucha activa no es solo una técnica, es una habilidad que transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. En las relaciones personales, escuchar de verdad fortalece los vínculos, porque la otra persona se siente valorada y comprendida. Es como decirle sin palabras, tu mundo interior me importa. Eso genera confianza y cercanía. En el ámbito profesional, la escucha activa puede marcar la diferencia entre un líder que inspira y uno que solo da órdenes. Escuchar a tu equipo abre la puerta a ideas nuevas, previene conflictos y crea un ambiente de colaboración donde todos sienten que su voz cuenta. A nivel personal, cuando practicamos la escucha activa, también aprendemos a escucharnos mejor a nosotros mismos. Detectamos nuestras emociones, nuestros pensamientos ocultos y podemos tomar decisiones con más claridad y menos reactividad. Además, escuchar activamente nos da acceso a información que de otro modo se nos escaparía. Esos matices, esas emociones no dichas, que suelen ser la clave para comprender lo que realmente está pasando. En definitiva, los beneficios son enormes. Mejor comunicación, relaciones más profundas, mayor empatía, menos malentendidos y más posibilidades de crecimiento en todos los aspectos de la vida. Y lo más interesante es que no requiere talento especial, solo práctica, paciencia y presencia. La escucha activa es un regalo que damos y nos damos. Cada vez que realmente escuchamos, sembramos confianza, respeto y conexión. Te invito a que en los próximos días observes cuántas veces escuchas de verdad y cuántas veces solo oís. Ese cambio de enfoque puede transformar tus relaciones personales y profesionales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente en Acción. Hoy nos adentraremos en una de las herramientas más poderosas de la programación neurolingüística, el metamodelo del lenguaje. Este modelo nos permite descubrir lo que está oculto detrás de las palabras, lo que no se dice, y recuperar información que puede transformar la manera en que entendemos a los demás y a nosotros mismos. Imaginemos por un momento que cada uno de nosotros vive en un mundo lleno de experiencias, percepciones y emociones. Ese mundo es inmenso, rico en detalles, pero cuando queremos compartirlo con los demás, tenemos que pasarlo por un filtro, el lenguaje. El lenguaje, aunque es una herramienta poderosa, también es limitado. No podemos describir absolutamente todo lo que vivimos, así que simplificamos, omitimos, generalizamos o incluso distorsionamos. Y aquí es donde aparece el metamodelo del lenguaje, una especie de lupa que nos permite detectar esos filtros y recuperar la información que quedó escondida detrás de las palabras. El metamodelo fue creado en los años 70 por los fundadores de la programación neurolingüística, Richard Bandler y John Grinder, a partir de estudiar a grandes terapeutas. Descubrieron que haciendo preguntas específicas se podía devolverle a la persona un mapa más completo de su experiencia, ayudándola a ampliar sus opciones y encontrar nuevas soluciones. En otras palabras, el metamodelo nos enseña a escuchar más allá de lo obvio, a no quedarnos solo con lo que alguien dice, sino a indagar. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Qué está dejando afuera? ¿Qué generalización lo está limitando?
Cuando aplicamos el metamodelo, no estamos cuestionando para incomodar, sino para liberar posibilidades. Es como si frente a un rompecabezas incompleto, cada pregunta fuera una pieza que permite ver la imagen con mayor claridad. Así, lo que al principio parecía una frase cerrada como "nunca puedo con esto", se transforma en una puerta abierta con nuevas preguntas. ¿Nunca? ¿De verdad nunca? ¿Qué situaciones fueron diferentes? El metamodelo, entonces, es mucho más que un conjunto de técnicas lingüísticas. Es una forma de comunicarnos de manera más consciente, precisa y transformadora. Las 3 trampas del lenguaje. Las omisiones ocurren cuando dejamos fuera información importante al expresarnos. Y no es que lo hagamos a propósito, simplemente nuestro cerebro tiende a simplificar lo que percibe. En un día común recibimos miles de estímulos y no podemos comunicar todos, así que filtramos. El problema es que esas omisiones, cuando no se cuestionan, pueden generar malentendidos, suposiciones erróneas o incluso limitaciones en la forma en que vemos nuestras propias experiencias. Por ejemplo, alguien puede decir, estoy frustrado, pero esa frase no nos dice mucho. ¿Frustrado por qué? ¿Con quién? ¿En qué situación? Al hacer preguntas podemos recuperar información que estaba oculta. ¿Qué es lo que te frustra exactamente? ¿Qué esperabas que pasara y no pasó? Otro caso común. Ella no me escucha. Eso también es una omisión. ¿En qué momentos no te escucha? ¿Cómo sabes que no lo hace? ¿Hay ocasiones en que sí lo hace? Al explorar esas preguntas, lo que parecía una afirmación cerrada se convierte en un campo mucho más rico de posibilidades. Cuando usamos el metamodelo en omisiones, el objetivo no es buscar culpables ni poner a la persona contra la pared. Es simplemente ayudar a clarificar y recuperar detalles que pueden marcar la diferencia entre quedarse atrapado en una visión reducida o abrirse a nuevas formas de entender y actuar. En definitiva, cada vez que completamos lo que falta, estamos devolviendo a la persona más poder sobre su experiencia, porque con más claridad hay más opciones, y con más opciones hay más libertad. Otro patrón que limita nuestra forma de pensar y comunicarnos son las generalizaciones. Una generalización ocurre cuando, a partir de una experiencia puntual, extendemos esa conclusión a todas las situaciones o personas. Por ejemplo, alguien que atravesó una traición en el pasado puede decir, no se puede confiar en nadie. O una persona que tuvo malas experiencias en el trabajo podría afirmar, todos los jefes son injustos. El problema es que estas frases cierran posibilidades. Cuando creemos que nunca voy a poder o que siempre me pasa lo mismo, estamos colocando una barrera mental que condiciona nuestras acciones futuras. La PNL nos invita a cuestionar estas frases automáticas con preguntas específicas. ¿Siempre pasa así? ¿Realmente nunca pudiste? ¿Hay alguna excepción a lo que estás diciendo? Este simple proceso de desafiar la generalización abre una puerta. Nos ayuda a reconocer que no todo es blanco o negro y que en medio hay matices y oportunidades que quizá estábamos ignorando. Cuando reducimos las generalizaciones, recuperamos libertad mental, porque dejamos de estar atrapados en etiquetas absolutas y empezamos a ver nuevas opciones para actuar. El tercer patrón que estudia el metamodelo del lenguaje son las distorsiones. Distorsionar significa alterar la realidad, modificarla a través de nuestra mente, de manera consciente o inconsciente. Algunas distorsiones pueden ser muy útiles. Por ejemplo, cuando un artista imagina algo que todavía no existe, o cuando proyectamos un objetivo futuro y lo visualizamos como si ya fuera real. Esa capacidad de crear en la mente es lo que hace posible la innovación, el arte y la motivación. Pero también existen distorsiones que nos limitan. Por ejemplo, cuando alguien dice, sé que no le caigo bien, sin que la otra persona haya expresado nada. O cuando afirmamos, estoy seguro de que voy a fracasar,
sin haberlo intentado aún. La PNL propone que ante estas distorsiones nos preguntemos: ¿cómo sabes que eso es así? ¿Qué pruebas tenés? ¿Podría haber otra explicación posible? Al hacer estas preguntas, se abre espacio para dudar de esas certezas falsas y volver a mirar la situación con nuevos ojos. Reconocer las distorsiones es fundamental, porque muchas veces sufrimos por algo que no existe más que en nuestra interpretación, y cuando limpiamos esas distorsiones, recuperamos contacto con la realidad y con nuestro verdadero poder de elección. Veamos algunos ejemplos del metamodelo en acción. Frase: no puedo lograrlo. Pregunta: ¿qué te impide exactamente? Frase: siempre fracaso. Pregunta: ¿siempre podés recordar una excepción? Frase: ella me ignora. Pregunta: ¿cómo sabes que te ignora? Como viste, cada ejemplo del metamodelo no busca discutir ni contradecir a la persona, sino abrir nuevas posibilidades de interpretación. Al cuestionar omisiones, generalizaciones o distorsiones, lo que hacemos es recuperar información oculta que la mente filtra automáticamente. Este proceso tiene dos beneficios principales. Aclara la comunicación porque ayuda a precisar lo que realmente se quiere decir. Expande el mapa mental, permitiendo que tanto vos como la otra persona descubran nuevas perspectivas y opciones. La clave está en recordar que el metamodelo no es un interrogatorio, sino una herramienta de curiosidad genuina y respeto. Cada pregunta es una invitación a explorar más allá de lo que aparece en la superficie. Ahora te invito a hacer un ejercicio breve. Piensa en una frase limitante que uses a menudo, como nunca tengo tiempo. Ahora aplica el metamodelo. Pregúntate: nunca, de verdad nunca, ¿qué estoy priorizando? ¿Qué podría cambiar? Nota cómo al reformular, tu mente empieza a abrirse a nuevas respuestas. El metamodelo del lenguaje es una llave que abre puertas a una comunicación más clara, honesta y profunda. Nos ayuda a ver más allá de las palabras y descubrir lo que realmente sucede. ¿Cuál de estas trampas del lenguaje notaste más en vos? ¿Omisiones, generalizaciones o distorsiones? Recordá que cada vez que cuestionas tus palabras, estás expandiendo tu mapa mental y ganando libertad. Si este episodio te ayudó a descubrir algo nuevo, dale like. Por favor, suscríbete al canal, de verdad nos ayudarías mucho. Y no olvides de activar la campanita para no perderte los próximos videos. También podés compartirlo con alguien que quieras ayudar a comunicarse mejor. Nos vemos en el siguiente episodio.